A continuación, conectémonos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos. Conectémonos va a recordar hoy día un evento que ocurrió hace exactamente 100 años. El término fundamentalismo, muy en boga hoy, para referirnos a cualquier extremismo religioso, ideológico y hasta económico, se acuñó hace algo más de 100 años con el surgimiento de movimientos cristianos en Estados Unidos allá por el año de 1910. Estos movimientos planteaban unas prácticas religiosas inspiradas en lo que ellos entendían como los fundamentos de esa visión religiosa, y de ahí el nombre. Paulatinamente fueron ganando aceptación y respaldo en una sociedad con fuerte raíz cristiana. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos decidieron aislarse y encerrarse en sí mismos ante lo que consideraron un desprecio europeo a una serie de planteamientos y de ideas que el presidente Wilson había esgrimido para apoyar a los aliados en la lucha contra los imperios centrales y ganar la guerra. Entre estos, el tema de la Sociedad de las Naciones y de los famosos 12 puntos del presidente Wilson. Este aislamiento al que llegó la sociedad norteamericana le alejó de muchas de las corrientes que en ese momento en el mundo estaban explorando una serie de nuevas tendencias en el arte, en la literatura, y más bien lo que originó fue un fortalecimiento importante de estos grupos de acción religiosa que propusieron finalmente una reforma a la ley a través de una enmienda constitucional para prohibir en los Estados Unidos la producción, el consumo y naturalmente todas las acciones vinculadas a el servicio de bebidas alcohólicas de cualquier naturaleza que éstas fueran. Esta enmienda constitucional fue aprobada por el Congreso y duró en su aplicación esencialmente 13 años. En 1933, 4 años después de la Gran Depresión, ya con el gobierno del presidente Franklin Roosevelt, la enmienda fue eliminada, cosa que es única en la Constitución norteamericana. Ninguna otra enmienda ha sido eliminada y tan solo esta lo ha sido. Las preguntas que surgen de cara a una realidad que vivimos hoy, en el siglo XXI, 100 años más tarde, son básicamente las mismas preguntas que se debe haber hecho el presidente Roosevelt y el Congreso de los Estados Unidos en 1933. ¿Cuál había sido el resultado real de la prohibición con relación al consumo? ¿Qué había pasado con el tema de la violencia en la sociedad por la existencia obvia de grupos violentos que se dedicaban al comercio de licor? Pero sobre todo, ¿qué había pasado con la institucionalidad al interior de la sociedad norteamericana de cara al poder adquirido
por los grupos ilegales dedicados al negocio que se había producido por la prohibición. Resulta intrigante, tras contestarse estas preguntas, entender por qué hoy se aplica el mismo fracasado y la misma peligrosa receta para enfrentar un problema no ya de dimensiones locales, sino planetarias, como es el narcotráfico. El economista Gary Becker, premio Nobel, puso el dedo en la llaga al relacionar la prohibición con la elasticidad de la demanda. Hay productos que, aún con precios más y más altos, seguirán siendo comprados. El alcohol y las drogas son uno de estos productos. Con el doctor Juan Pablo Aguilar vamos a tratar hoy día de remontarnos un poco al pasado y entender cómo estas situaciones que ya se produjeron siguen afectándonos el día de hoy. Juan Pablo, bienvenido. Gracias, Alan. Este es el tema. Ya. Yo diría que este es un ejemplo de algo que creo que Bertrand Russell decía, el daño que produce la gente buena. Una cantidad de ideas acerca de qué es lo que debería hacerse en la sociedad, pensadas de manera simple, que a la larga lo que consiguen es un efecto completamente contrario a aquel que se quería buscar. A lo largo de todo el siglo XIX en los Estados Unidos había una serie de grupos vinculados con diversos temas religiosos, del feminismo, incluso los propios grupos socialistas, que tenían formas diversas de enfocar el tema del consumo del alcohol. En qué medida el excesivo consumo de alcohol producía problemas familiares. Los socialistas decían es un mecanismo de dominación de la clase dominante sobre los trabajadores, de embrutecer a la clase obrera, etcétera, etcétera. Cada uno tenía su forma de ver el tema. Y a la larga acabaron coincidiendo todos estos grupos para pensar que el simple hecho de dictar una ley y prohibir la actividad iba a hacer que la actividad no exista. Y lo que ocurre en estos casos es que lo que creas es un mercado negro. Tú hablabas de la elasticidad de la demanda, si el producto en realidad es buscado, si la gente en realidad desea eso, lo consigue de cualquier manera. La lógica económica no hay manera de contradecirla. Entonces, lo único que generas es ese mercado negro, y con el mercado negro una serie de prácticas que a la larga lo que produjeron, en el caso concreto de un poco más de una década de los Estados Unidos, grandes grupos que lucraban de esto, no solo siempre pensamos en las grandes mafias que se formaron y toda la plata que circulaba, sino incluso negocios más simples, ¿no es cierto? El alcohol era recetado por los médicos, entonces ser médico era tener un buen negocio porque podías recetar alcohol y eso te generaba recursos extras. Ciertas prácticas religiosas, judíos, católicos, que utilizan el alcohol como parte de la práctica, ¿no es cierto? El vino de consagrar o el vino en las prácticas judías, etcétera, porque producida la prohibición enseguida hay que buscar las excepciones, ¿no es cierto? No sé si te acuerdas de la mini prohibición que tuvimos aquí de consumir alcohol los domingos. ¿Cómo no? Pues cómo no. Y enseguida el dictador de turno empezó a decir, bueno, pero un vinito con la carne el domingo sí, pero la cerveza en el fútbol sí, pero no sé. Inevitablemente se producen estos espacios en que no puedes justificar la prohibición. Me interesa mucho el paralelismo que se ve respecto del profundo daño que las instituciones de la democracia sufren cuando los grupos de poder ilegales, en este caso, o legales también, empiezan a ejercer este poder, sea por capacidad económica o por intimidación, respecto de cómo van a funcionar las instituciones, la policía, la justicia, la fiscalía, con relación a sus actividades, ¿no? Esto ya durante la vigencia de la prohibición fue uno de los graves problemas que enfrentó el país, en este caso los Estados Unidos, respecto de cómo sus jueces podían ser influidos, cómo podían variarse los criterios de sentencias o los criterios de aplicación de la ley en función sea del enriquecimiento o de la intimidación o de ambos, ¿no? Este, creo, es uno de los más graves problemas que genera una actividad de este tipo que logra
entregar en manos de un grupo reducido y sin ningún escrúpulo una enorme cantidad de dinero. Claro, porque si tienes un volumen de recursos económicos de ese nivel, puedes comprar lo que sea. Y a los que no se venden, los puedes amenazar con la violencia que generas precisamente porque tienes esos recursos. Lo que ha venido pasando con estos grupos narcotraficantes que se convierten en más poderosos que el propio Estado, ¿no es cierto? Que tienen capacidad de movilizar fuerzas armadas capaces de enfrentarse a la policía. Entonces, generas una economía paralela más poderosa que el Estado y que obviamente para funcionar no tiene ningún inconveniente y muchas veces necesita desinstitucionalizar a los estados, infiltrarse en el aparato estatal, copar una serie de instancias y fácilmente con el dinero compran funcionarios y los no comprados pues serán eliminados, ¿no es cierto? Esa linda película de Elliot Ness sobre precisamente esto, que no sé cuán optimista pueda ser porque acabas con una masacre de todos los buenos, ¿no? La consecuencia de estar del lado correcto es acabar masacrado. Así sí, esa es justamente la preocupación que el paralelismo histórico que estamos haciendo nos da para entender la importancia y el sentido que tiene la promulgación de este tipo de, llamémoslo, como decías tú, buenas intenciones morales a nombre de toda la sociedad, desde una perspectiva u otra. El otro tema, claro, es cuál era la situación de la mafia como crimen organizado en Estados Unidos antes de la prohibición y cuál después de la prohibición. Sin duda, parecería, no soy un estudioso del tema, pero la prohibición generó, los marxistas dirían, la acumulación originaria de capital, para que después simplemente todos esos recursos que se generaron con la venta de licor se diversifiquen a otra serie de actividades ilegales, ¿no es cierto? Cabarets, el juego y recientemente el negocio de la droga, ¿no es cierto? Lo que has hecho es simplemente ampliar productos, moverte a otros temas, pero probablemente la base económica que permitió esa diversificación esté precisamente en los recursos que generó la prohibición. Entonces estamos viendo, como decía yo hace un momento, que hoy aplicamos los mismos criterios equivocados que ya fueron aplicados y fracasaron en los años 20 y 30 en los Estados Unidos en torno a la calificación como delito del consumo de una sustancia como el alcohol. Hoy día lo hacemos con relación a otras sustancias distintas, a otras sustancias como tendríamos todo lo que son las drogas de variadas índoles que se consumen en el mundo. Y estamos enfrentando al problema con la misma óptica. ¿Cuáles son los resultados? Exactamente los mismos. El problema es que tú generalizas una visión moral. ¿Cuál es la idea de la legislación? La legislación a lo que apunta es a intervenir en la vida de las personas. ¿Cuándo es legítima esa intervención? En la medida en que te refieras a temas que involucran a la totalidad, pero que no tienen que ver con el fuero interno de cada uno, con el proyecto de vida que tienes. Si yo quiero ser un alcohólico, tengo pleno derecho a ser un alcohólico. Si yo quiero ser un drogadicto, tengo pleno derecho a ser un drogadicto. ¿Eso puede generar problemas a mi entorno? Sí, pero no es un tema que afecta a la sociedad como tal, no es un tema por medio del cual tú haces daño a otra persona. Pensemos en las normas del derecho penal, ¿no? Si se sanciona el robo, se sanciona el asesinato. ¿Por qué? Porque hay un tercero al que afectas con tu actuación. Esa es la legítima intervención del Estado. Pero cuando lo que quieres es señalar a la persona la forma de vivir su vida, la cosa es diferente, porque la misma lógica tú puedes aplicar a la comida chatarra, a las colas, a la falta de actividad física, y el Estado puede acabar convirtiéndose en alguien que nos dice, y ha habido casos, cómo debemos vivir nuestra vida cotidiana, qué debemos comer, cómo tenemos que vestirnos, qué debemos pensar, etc. Es exactamente la misma lógica. Lo que pasa es que nos es difícil ver eso porque pensamos en la droga como algo malo,
como algo moralmente malo. Esa es una idea generalizada y por lo tanto no nos parece mal que se prohíba. El gran problema es que si tú desde fuera puedes ver eso como malo, los consumidores no sienten que están pecando, cometiendo un delito, piensan que es una actividad común, que a ellos les gusta y punto. Piensa en el alcohol, ¿no es cierto? Todos los que consumían alcohol pensaban que el Estado está loco prohibiendo esto, pero yo tengo que seguir consumiendo alcohol, pues. Y lo mismo pasa con la droga. Entonces, ¿qué generas? Generas una sociedad paralela en la que además la gente siente que no está mal y que el gran capo de la mafia es alguien que está empleando sus recursos para ayudar al barrio, que ayuda a la gente, que esa plata se está usando para el bien de la colectividad. Entonces, aunque el Estado prohíba, hay que cuidarse de eso, hay problemas de legalidad y todo, pero moralmente no lo consideras malo y por eso lo sigues haciendo. Es un tema de... una dicotomía. De qué es lo que tienes en la cabeza acerca de esto, ¿no? Ahora bien, el argumento que se esgrime en relación al alcohol y en relación a la droga es un argumento de peso, es decir, el porcentaje de accidentes de tránsito que se producen por personas conduciendo en estado de embriaguez o por haber consumido una cantidad excesiva de alcohol es muy alto, y ahí sí hay una afectación a otros y hay un daño a otros, y por lo tanto el Estado debe velar por esos otros, y lo mismo se argumentará en relación al tema de la droga. Creo que es una forma equivocada de pensar en las causas de las cosas, ¿no es cierto? El problema no es que alguien consuma alcohol, el problema es que conduce habiendo consumido alcohol, y eso genera otra clase de controles, porque si no, lo que acabas haciendo es pensando en todo lo que cualquier actividad humana puede producir. Sí, coincido Entonces, absolutamente. Sí, yo me puedo dormir conduciendo el vehículo y produzco un accidente igual al que está borracho. Entonces, ¿qué? Hay que prohibir el sueño, hay que prohibir que hagas determinadas actividades que te cansan, hay que prohibir una cantidad de cosas que en determinados momentos producen ciertos efectos negativos. La actividad humana no existe sin efectos negativos de esa actividad. Entonces simplemente no hagamos nada. El tipo que se queda encerrado en la casa para que no le pise el carro, para que no le caiga el avión, y al final viene el terremoto y se lo lleva. Bien, en el tema actual, en el actual problema de la droga, como menciono, ya no hablamos de un problema regional, es decir, ya no hablamos de un tema que se resuelve al interior de un país, de que un país dice, ok, yo prohíbo o yo no prohíbo. Hoy día la influencia y el poder de los grupos criminales en torno al negocio del narcotráfico es un poder mundial, y es un poder mundial realmente enorme y dotado de unos recursos muy importantes. Hemos visto que estos poderes no tienen ningún reparo en ejercer cualquier tipo de violencia, y en América Latina particularmente, una de las principales causas de violencia es la que se origina en torno al narco. Veamos situaciones de Colombia, las situaciones de México, hoy día, que son terribles, ¿no? Parecería que el grado de impunidad que estos grupos van alcanzando los va volviendo cada día más audaces también. Sí, a ver, volviendo al anterior, sin duda la violencia que genera el tráfico ilícito, el considerar ilícito ese tráfico, es mucho mayor que el que producen los accidentes de tránsito. Y no nos cuestionamos eso. ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos esa idea moral de... Pero además es una idea curiosa porque no es una idea sobre el consumo mismo. De hecho, hay una cantidad de legislaciones que no sancionan el consumo, incluyendo la ecuatoriana. Hay una cantidad de droga que tú puedes llevar sin que eso sea sancionable. Hay ciertas drogas que son aceptadas. Hay una célebre sentencia de la Corte Constitucional colombiana en que aceptan el consumo personal, pero se ven ante el callejón sin salida de que no pueden tampoco pronunciarse contra el tráfico, y eso hace que la sentencia a la larga sea ilógica. Si yo no recuerdo mal, la prohibición era una prohibición de
producción y comercialización, no de consumo tampoco. Entonces, es una especie de doble moral, ¿no es cierto? ¿Por qué si el consumo no está mal y si tú quieres consumir, consumes? ¿Por qué el producir y traficar esas sustancias? ¿No es cierto? Claro. Entonces, ¿qué hay ahí? Simplemente hay un espacio donde generas toda esta economía negra que produce grandes recursos a cualquiera. Y el problema es que como esto es global, no es algo que se pueda solucionar sin una decisión global. Y en ese sentido, ¿conoces de algún esfuerzo que se esté haciendo en el mundo para, comprendiendo el problema, entendiendo cuáles son las consecuencias que las prohibiciones generan por motivos económicos, la falta de elasticidad de la demanda en estos campos? ¿No hay una conciencia a nivel de países de enfrentar el problema de otra manera? Yo pensaría que cada vez hay más la idea. No conozco, no sé si haya un proyecto de países como tal o de grupos de países que estén pensando en esto, ¿no es cierto? Ha habido iniciativas particulares, iniciativas de determinados países que permiten determinadas drogas, que ya no sancionan ciertas conductas, pero la gran decisión de sacar esto del mercado negro es algo que no aparece. Y creo que el problema viene dado porque, aunque la lógica te muestra que deberías eliminar la prohibición, la lógica requiere pasos mucho más avanzados que la reacción emotiva de esto está mal, qué horrible la droga, es un pecado, o una cantidad de cosas que son mucho más fáciles de vender que la idea lógica de esto está produciendo un resultado completamente distinto al que pretendemos evitar, y que no es difícil que el mismo narcotráfico tenga recursos. Esa es la pregunta. En esta forma de entender las cosas. O sea, evidentemente, el día en que, como pasó con el alcohol, el día que se legalizó nuevamente la producción, el transporte y el consumo de alcohol, el precio del alcohol se vino al suelo. Así es. Y obviamente los recursos que provenían del alcohol para beneficio de los grupos mafiosos de poder desapareció. Obviamente para ellos fue un muy mal negocio que se haya eliminado la prohibición, como lo sería para los grupos del narco actual que se elimine la prohibición y que se vuelva un proceso que se maneje con otros criterios, ¿no? Así es. Porque además aquí se juegan una cantidad de cosas en que algo es lo que se muestra en la publicidad, lo que se muestra en la noticia, y otra cosa es lo que está pasando detrás, ¿no es cierto? Tú puedes tener al gran comandante de policía, o al gran ministro de gobierno, o al gran Elliot Ness de cada país que vive atrapando, capturando alijos y delincuentes, alijos y droga, y tomando presos y todo, pero resulta que es porque está sirviendo al cártel contrario, ¿no es cierto? Entonces, o porque incluso este propio cártel sacrifica a algunos de los suyos para que el policía pueda tener algo que mostrar, y el policía o la autoridad que sea tenga algo que mostrar, y siga en el puesto y siga favoreciendo la parte gruesa del negocio, ¿no? Entonces, hay toda una serie de manejos y de redes que hacen que el tema sea mucho más complejo. Estuve analizando la manera en que algunos países están tratando el problema y me llamó mucho la atención el caso de Portugal. Portugal ha emprendido una campaña de considerar a la drogadicción como un problema de salud pública y enfrentarlo como tal. Este tema quisiera que lo tratemos en un próximo programa porque ya se nos acaba el tiempo en pero me parece que por ahí van los caminos hacia los cuales deberemos tratar de impulsar a la comunidad para que los considere. Sí, puede que sí, porque esa es la vía más directa para entrar, pero el gran problema es no el hecho de que la gente considera que esto es un problema de salud, esto es una enfermedad, se puede tratar así. Le comprendemos al drogadicto, el problema es el traficante. Correcto. Ahí está el tema. Ahí está el problema, y la única solución para eso es que la producción se vuelva libre. Así es. Te agradezco mucho, Juan Pablo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos.